Capítulo 286 Atrayendo a un dragón, segundo a segundo. Las luces blancas y negras brillaban y eran extremadamente brillantes en el cielo. Las dos colisionaron con fuerza, creando un sonido ensordecedor. La luz negra parpadeó y se encogió levemente. Su velocidad se detuvo de repente. Sin embargo, Shan Wangsuer dejó escapar un profundo gemido mientras era arrojada. Una capa de luz negra permanecía alrededor de ella, consumiendo su energía santa. A pesar de tener la base de cultivo en la etapa Rey Celestial, no podía seguir volando en el aire y cayó directamente al suelo. Shan Wanfei y Shan Wanbinger llegaron con el segundo lote. Aunque vieron la extraña condición en la que estaba su hermana, decidieron atacar por la fuerza sin pensar demasiado, con la única intención de proteger a Zhou Weiqing. Las dos fueron lanzadas con un fuerte golpe. La luz negra solo se detuvo un poco y no pareció debilitarse en lo absoluto. Todavía apuntaba hacia Zhou Weiqing. Tianer llegó con el tercer lote. Vestido en el conjunto Dios venciendo al espíritu celestial, flotaba en el aire en silencio. Una luz dorada fue formada desde el bastón del espíritu de Dios en su mano. Además de Zhou Weiqing, su energía santa era la más pura entre todas. Esta vez, ella logró defenderse de la luz negra y contrarrestó una pequeña porción de ella. Sin embargo, la luz negra era demasiado poderosa como un todo. Si no bloquease su objetivo en Zhou Weiqing, las trillizas de Shan Wan podrían enfrentar una amenaza fatal por su intento de defenderse de la luz negra. Tianer sintió una energía destructiva y violenta entrar corriendo en su cuerpo, justo cuando la luz negra se detuvo. Se había enfrentado a enemigos del infierno rojo sangriento, que poseían el atributo destrucción, cuando estaba con Zhou Weiqing en el pasado. Sin embargo, esta vez era diferente ya que la energía de la destrucción era mucho más pura que la de la gente del infierno rojo sangriento en aquel entonces. La energía de la destrucción era tan aterradora que parecía ser la fuente del agujero negro. Además, la intensidad de su energía había superado con creces las habilidades de la etapa Rey Celestial de Tianer. Cuando la terrorífica energía de la destrucción entró en el cuerpo de Tianer, estaba luchando con su energía santa. Una giraba en torno a la creación mientras que la otra giraba en torno a la destrucción. Como ambos eran igualmente puros, competían entre sí por la cantidad que poseían. Sin lugar a dudas, Tianer estaba completamente en el lado perdedor. Sin embargo, su energía santa era mucho más pura que la de las trillizas Shan Wan después de todo, así que logró defenderse del ataque de la luz negra por la fuerza. Sin embargo, estaba retrocediendo desde donde estaba Zhou Weiqing. El emperador demoníaco Yu Yunyue y el dios celestial Sei Supremo Lon Shi estaban más lejos de donde se dirigía la luz negra. Todo sucedió demasiado rápido, tomó menos de un segundo desde el momento en que Shan Wangsuer tomó medidas hasta el momento en que Tianer se defendió contra la luz negra. Reaccionaron casi al mismo tiempo. Lon Shi se teletransportó por encima de Tianer en un instante. Justo cuando estaba a punto de defender a Tianer de la luz negra, se produjo un milagro de la nada. Una capa de luz blanca pura explotó desde el cuerpo de Tianer. Lon Shi nunca antes había visto una luz tan pura. Tan pronto como apareció la luz blanca explotó, la luz negra que arrojó a las trillizas Shan Wan que, de hecho, estaban todas en la etapa Rey Celestial, y además empujó la defensa de Tianer, tanto que se estaba reduciendo como la nieve derretida. Se parecía a los tentáculos de un pulpo que se encogían al contacto con el fuego. Además, la energía destructiva que se estrelló contra el cuerpo de Tianer había desaparecido en ese mismo momento, sin dejar rastro. Tianer se sorprendió al descubrir que la energía santa en su cuerpo experimentó un gran crecimiento, desde Rey Celestial de nivel bajo hasta el nivel superior. Sintió que la energía de la destrucción fue absorbida por ella y se convirtió en energía santa. Tal mejora era comparable con la reflexión estelar de Zhou Weiqing. ¿Quién era Lon Shi exactamente? Aunque se sorprendió al ver los acontecimientos que se desarrollaban ante él, tomó una decisión de inmediato. Extendió su mano derecha en el aire, comprimiéndola en un instante, mientras una rica luz de 6 colores se transformaba en una corriente de luz y era enviada desde arriba. Luego destruyó la fuente de la luz negra directamente. Al mismo tiempo, apareció en el aire fuera de la muralla de la ciudad. El emperador demoníaco Yu Yunyue no se unió al ataque. En lugar de eso, esperó en silencio junto a Zhou Weiqing, ya que nadie podía decir si alguno de los enemigos atacaría desde otro lado. Mientras tanto, un par de sus subordinados de la etapa Rey Celestial fueron enviados a buscar las trillizas Shan Wan. Wu Yunyue estaba definitivamente seguro de que él, como representante de la secta Demonio Celestial, había pedido favores a la persona que podrían traer un gran futuro a la secta inigualable, ya que vio a Zhou Weiqing consolidando en el aire. Zhou Weiqing era el núcleo de la secta inigualable, así como su yerno. No importa qué, él protegería a ese increíble bastardo con todo lo que tenía.
Lo que Tianer y el resto no vieron fue que los 7 hombres de negro fuera de las murallas de la ciudad experimentaron un tremendo temblor en sus cuerpos, justo cuando la luz blanca pura que emanaba del cuerpo de Tianer purificaba aún más la pura energía de la destrucción. Una débil neblina negra fue liberada de sus cuerpos durante el intenso temblor. Número 1 y número 2 se petrificaron cuando sucedió, ya que no podían entender cómo se estaba absorbiendo su atributo destrucción. Decidieron de inmediato, sin ninguna vacilación, retroceder inmediatamente. Número 1 había dicho antes que solo tenían una oportunidad de atacar. Los 7 solo estaban en la base de cultivo de la etapa Rey Celestial. Ni siquiera estaban en la etapa Emperador Celestial. De lo único que dependían era del atributo de destrucción puro, sus ataques unificados, así como sus técnicas de asesinato. Con Sogeking consolidándose en el aire, les dio la mejor oportunidad de atacar. Sin embargo, no esperaban que muchos de ellos poseyeran la energía santa y tomasen medidas inmediatamente, especialmente la técnica defensiva de Tianer, que hizo que su ataque fallase por completo. Los 7 hombres de negro retrocedieron al mismo tiempo, como 7 relámpagos negros. Mientras se retiraban, casualmente evitaron la luz de 6 colores de Lonshilla, pero desafortunadamente, el dios celestial 6 supremo había llegado arriba de ellos. Número 1 y número 2 se miraron y decidieron escapar sin dudarlo. Los otros 5 hombres de negro que los seguían, volaron hacia el cielo al mismo tiempo y volaron hacia Lonshilla mientras los 2 primeros escapaban tan rápido como podían. Podrían escapar si se encontrasen con el antiguo Emperador Celestial 6 Supremo Lonshilla, sin embargo, el Emperador Celestial 6 Supremo ahora se había convertido en el Dios Celestial 6 Supremo. Ese fue el error más grande que esos hombres de negro habían hecho en su especulación. La ira de Lonshilla estaba ardiendo. ¿Cómo no estar furioso, cuando vio que estaban atacando a su mejor y más querido discípulo? Él siempre había estado protegiendo a su familia, por lo que definitivamente no los dejaría ir. Los ojos de Lonshilla se volvieron fríos cuando miró a los 5 hombres de negro que corrían hacia él. Agitó sus manos y su cuerpo fue distorsionado en el aire, antes de que Lonshilla se separase de su cuerpo. Los 5 Lonshilla que se veían exactamente como el verdadero Lonshilla se acercaron a los 5 hombres de negro. Al mismo tiempo, la cabeza de Lonshilla y las plantas de sus pies se fusionaron con la formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas. La rica luz de 6 colores barrió los cielos y la tierra, creando un contraste con el territorio divino estelar de Sogeking. El dios celestial 6 supremo desapareció dentro de la distorsionada luz de 6 colores. Cuando apareció nuevamente, bloqueó a número 1 y a número 2 mientras que los otros 5 hombres de negro que estaban lejos de su luz negra se transformaron en fuegos artificiales y desaparecieron. Cuando número 1 y número 2 cayeron en el territorio divino 6 supremo, sintieron que sus cuerpos se tensaban. Los atributos agua, fuego, tierra, viento, luz y oscuridad se convirtieron en una energía restrictiva para ellos. No podían defenderse en lo absoluto cuando se enfrentaban a una potencia de la etapa Dios Celestial cuando estaban solo en una simple etapa Rey Celestial, a pesar de poseer energía de la destrucción pura. Además de eso, siendo un ser único a un lado, Lonshilla tenía atributos aparte de la energía santa. Los hombres de negro no tenían ninguna posibilidad en el territorio divino 6 supremo. La desesperación ardía en los ojos de número 1 y número 2. Sin embargo, no había nada que pudiesen hacer ahora. Lonshilla acababa de aprender el territorio divino 6 supremo con 6 cadenas sofocantes como una de las principales habilidades. Lonshilla era el gobernante del territorio divino 6 supremo, y la cadena con 6 atributos era irrompible sin ninguna habilidad del territorio divino. Una terrorífica oleada de energía estaba circulando en el aire mientras Lonshilla estaba de pie ante número 1 y número 2. Luego dijo con frialdad: veo que todos ustedes son del infierno rojo sangriento. Realmente tuvieron agallas para atacar a mi discípulo. Sus movimientos, incluidos sus sentidos divinos, fueron completamente reprimidos, pero aún podían hablar. Sabiendo que no tenían dónde huir, el número 1 dijo con frialdad: no importa lo que hagas, solo te estás matando. Lonshilla dijo: deja de fingir ser un alumno mayor frente a mí. Aún no habías nacido cuando yo ya gobernaba el continente hace 300 años. Lonshilla estaba aturdido. Hace 300 años, aunque un maestro de joyas celestiales podía alargar su vida útil cuando su habilidad había alcanzado cierto punto, nunca había oído hablar de alguien que pudiese vivir durante 300 años. Mientras movía el dedo por instinto, 2 luces de 6 colores se elevaron sobre los 2 hombres de negro y desgarraron la tela negra en la que estaban cubiertos, en pedazos. Lonshilla se quedó sin aliento a pesar de que se había preparado cuando vio cómo se veía número 1 y número 2. El dúo que estaba frente a él no era humano, estaba mirando 2 cráneos.
Había un brillo llameante negro en los ojos del cráneo. Long Shilla agitó su mano derecha otra vez y les abrió la ropa negra. Como era de esperar, había dos esqueletos negros. La parte más aterradora era que todavía eran inteligentes y podían luchar, también podían hablar. Eso estaba más allá de las expectativas de Long Shilla. ¿Qué eres? Número 1 dejó escapar una burla fría. Yo era una potencia emperador celestial, pero he perdido mi carne cuando resucité. De lo contrario, no habría sido tan fácil para todos ustedes detenernos antes. Fentian no te dejará ir, solo espera que llegue la destrucción. Se escucharon los golpes justo después de que habló. Nadie esperaba que número 1 y número 2 se autodetonaran. Las llamativas y negras llamas destructoras explotaron de la nada y fueron arrastradas hacia Long Shilla. Bajó la guardia cuando se sorprendió por lo que le revelaron, de lo contrario, no dejaría que se autodestruyesen. La luz de 6 colores comenzó a circular como un gigantesco remolino alrededor del cuerpo de Long Shilla y bloqueó la llama negra fácilmente. Mientras tanto, número 1 y número 2 desaparecieron por completo sin dejar un solo rastro. Long Shilla estaba visiblemente sumido en sus pensamientos mientras permanecía allí parado y se detenía a pensar. Un esqueleto de la etapa Rey Celestial. Incluso poseen el atributo de destrucción. ¿Qué persona más implacable puede ser Lord Fentian? Él pensó. Era obvio que los esqueletos eran los antepasados del infierno rojo sangriento. El hecho de que Fentian lograse hacer eso, y ni hablar de desenterrar los restos de su antepasado de la tumba, era imperdonable. Long Shilla no se quedó demasiado tiempo ya que no tenía idea de cuánta gente envió esta vez Lord Fentian. Proteger a su querido discípulo era su principal prioridad. Sogeking, que se encontraba en el aire en ese momento, no parecía estar afectado por nada, mientras continuaba con su consolidación sin siquiera pensar en lo que sucedía afuera. A medida que aparecían más y más patrones verdes en el cielo, sus magníficos colores se fueron mostrando gradualmente. Mientras tanto, el dragón de Jade en el otro lado se estaba encogiendo lentamente. Sin embargo, a juzgar por su tamaño, el proceso de consolidación acababa de comenzar. Sogeking flotó allí con una cara inexpresiva. Solo había enfoque y perseverancia en sus manos, con un ritmo para ambos. Comenzó a acelerar a una velocidad lenta, acelerando gradualmente el proceso de consolidación. En ese momento, las trillizas Shangwan estaban en el suelo. La energía de la destrucción ciertamente las había afectado ya que la energía pura era más poderosa que la que encontraron en el pasado. Sin embargo, antes habían consolidado un núcleo santo. Aunque no era un verdadero núcleo santo, no se puede decir que su energía santa fuese débil. Se habían recuperado lentamente después de un tiempo. El tiempo requerido para el proceso de consolidación sería insoportablemente largo para el mundo exterior. Pronto, 3 días habían pasado. En el aire, Sogeking todavía mantenía su expresión concentrada y su cuerpo era tan estable como en el momento en que comenzó el proceso de consolidación. Sin embargo, las personas que sabían podrían decir que el cuerpo de energía de 5 metros de altura de Sogeking comenzaba a desvanecerse y se estaba volviendo como estaba al principio. Estaba claro que eso era causado por el gasto de su energía corporal. Por otro lado, el dragón de Jade ahora era un tercio más pequeño de lo que solía ser. Dado que el proceso de consolidación era bastante largo, las potencias de la secta inigualable no se atrevieron a ser descuidadas en absoluto. Bajo la coordinación de Long Shilla, tomaban descansos por turnos. Al mismo tiempo, arregló a muchos soldados para bloquear muchos de los caminos en la ciudad Arco Celestial y para detener las operaciones comerciales. Por el bien de Sogeking, la ciudad de Arco Celestial lo había dado todo, su máximo esfuerzo para que eso sucediese. Pronto, 4 días habían pasado. Habían pasado 7 días enteros, pero la consolidación de Sogeking aún no había terminado. Cuando el tamaño del dragón de Jade se redujo a la mitad, la velocidad de su consolidación se había ralentizado claramente. Aunque nadie sabía lo que estaba haciendo con la disminución de la velocidad, el ritmo más lento significaba que su consolidación como un todo ahora tomaría un tiempo más largo. El cuerpo de energía de Sogeking se había desvanecido aún más. Uno podría incluso ver su cuerpo real en el cuerpo de energía. Sin embargo, lo único que no cambió era la expresión de Sogeking. Estaba profundamente concentrado desde el principio hasta ese mismo momento. Lo más impresionante era cómo el pergamino se consolidaba de la nada. Durante los 7 días, uno podría ver su forma. El brillo verde Jade parecía que formaba una enorme red en el cielo con muchos patrones extraños. Cada uno era complicado, pero magnífico. Si se tratase de un pergamino consolidado, uno podría ver en qué se estaba consolidando a partir de la imagen que aparecía en él. Sin embargo, nadie pudo identificar qué había en el que Sogeking estaba consolidando.
Los patrones parecían tener un patrón, pero nadie podía identificar qué tipo de equipo consolidado era. Definitivamente no era simplemente una red. Entre todos ellos, Duan Tianlang era el único que conocía el secreto, ya que él fue quien diseñó el pergamino. Aunque era Zhou Weiqing quien estaba haciéndolo, no tenía idea de qué tipo de transformación de consolidación tendría el pergamino completado en su conjunto legendario. Duan Tianlang había estado mirando desde abajo, sin querer perderse en ningún detalle. A pesar de que Long Shilla se le acercó e intentó que descansase, rechazó sin dudarlo. Es seguro decir que, sus ojos nunca desviaron la mirada de Zhou Weiqing a lo largo de todo el proceso. Ignoró por completo al gordo Long. Long Shilla estaba indefenso, todo lo que podía era ayudar a Duan Tianlang a ajustar su cuerpo con su energía celestial cuidadosamente. Afortunadamente, la ayuda que Zhou Weiqing realizó en Duan Tianlang anteriormente fue minuciosa. Aunque esta vez se drenó mucho más, el impacto en su cuerpo no era tan malo como antes. Por lo menos, no dañaría su vida. Viejo Duan, ¿cuánto tiempo más necesita Weiqing para completar esto? Long Shilla no pudo evitar preguntar. Duan Tianlang miró al cielo y sacudió la cabeza ligeramente. Dijo, no tengo ni idea. El patrón del diseño se vuelve más complicado a medida que continúa. Como todo el proceso debe coordinarse desde el principio, esa es la razón por la cual la velocidad de Weiqing se está desacelerando. Tengo que preocuparme. Si Weiqing no puede hacerlo, entonces ningún maestro de nivel Dios en este mundo tendrá la perseverancia para hacer ese pergamino. Definitivamente tengo confianza en él. Un milagro ciertamente ocurriría bajo el territorio divino astral. Pronto, otros 7 días habían pasado, seguidos por otros 7. Después de 21 días, ni los confidentes de Zhou Weiqing ni el dios celestial 6 supremo Long Shilla podían soportarlo más. En el aire, el dragón de Jade ya había perdido su forma de dragón. Lo que quedaba era una nube de luz verde Jade. La aparición de Zhou Weiqing era la razón principal por la que entraron en pánico. Su cuerpo de energía original había desaparecido, incluso el territorio divino astral en el cielo se había vuelto extremadamente oscuro. Las estrellas eran azules, mostrando signos inminentes de un colapso. Bajo tales circunstancias, ¿quién podría decir cuánto tiempo más podría resistir Zhou Weiqing? Zhou Weiqing, que había revelado su cuerpo real, todavía tenía un brillo en los ojos, pero su rostro estaba pálido. Su cuerpo ocasionalmente mostraba un ligero temblor cuando movía las manos. Estaba claro que no podía soportarlo más. Mirando su velocidad actual, tardaría al menos un par de días en completar el proceso de consolidación. Esa era la razón por la cual todos entraron en pánico. Sin embargo, Zhou Weiqing ya había sacrificado tanto. ¿Quién se atrevería a tomar la iniciativa de pedirle que se detuviese? El tiempo pasó, y pronto, pasaron 3 días. El cuerpo de Zhou Weiqing comenzó a temblar en el aire. Su cuerpo no dejó de temblar, pero sus manos y la expresión en sus ojos eran las únicas indicaciones de estabilidad. El cuerpo de Zhou Weiqing era tremendamente pequeño, flotando sobre la ciudad arco celestial mientras la gran luz verde de Jade iluminaba todo. El territorio divino astral había desaparecido por completo ayer, y el pergamino consolidado verde Jade parecía un cielo nuevo, emitiendo un fascinante color verde Jade que brillaba sobre la ciudad arco celestial. La consolidación había llegado a su momento final, pero la velocidad de consolidación de Zhou Weiqing se había ralentizado a la velocidad de un caracol avanzando poco a poco. Tianer, Shang Wangsuer, Heier, Binger y la pequeña bruja no protegían a Zhou Weiqing en el cielo en ese momento. Long Shilla era el único allí. Las 5 estaban arrodilladas frente a Duan Tianlang. Aunque no dijeron nada, todos sabían lo que estaban rogando. El propio Duan Tianlang apenas podía moverse con todas ellas a sus pies. Duan Tianlang apretó los dientes sin decir nada. Para él, el pergamino era demasiado importante, especialmente durante el momento final de la consolidación. A pesar de que el progreso de Zhou Weiqing era extremadamente lento, él todavía estaba en marcha después de todo. Las alas en la espalda de Zhou Weiqing estaban abiertas. Él no estaba consumiendo su energía santa ya que estaba completamente agotada ahora. Él ahora estaba consumiendo su propia fuerza de vida, aguantando con la respiración en su pecho. En ese momento, Duan Tianlang no solo estaba pensando en sí mismo sino también en Zhou Weiqing. Si Zhou Weiqing fallase esta vez, uno podría imaginar la severidad del impacto en él, ya que podría no ser capaz de atravesar a la etapa Dios celestial para siempre. Sin embargo, si Zhou Weiqing lograse hacerlo, la puerta de la etapa Dios celestial estaría abierta para él. Incluso si no lo lograse de inmediato, era solo una cuestión de tiempo y definitivamente no tardaría mucho. Cuando las 5 esposas sintieron el agotamiento en la vida de Zhou Weiqing, todas pensaron en algo antes que Duan Tianlang.
Sabían muy bien que si hubiese alguien que pudiese evitar que Zhou Weiqing continuase, no sería el padre de Zhou Weiqing, el almirante Zhou, ni el maestro de Zhou Weiqing, Long Shiya, sino el tío maestro que estaba enfrente de ellas. Las 5 esposas continuaron arrodilladas durante todo el día y la noche. Para entonces, Zhou Weiqing, que estaba en el aire, se volvió aún más inestable. El pergamino que estaba completando era demasiado difícil. De hecho, la base de cultivo de Zhou Weiqing era suficiente, mucho más que suficiente. Sin embargo, no se debe olvidar que él no era un maestro de nivel Dios real. Solo logró hacer lo que un maestro de nivel Dios podía hacer porque confiaba en la reversión temporal. Cuando comenzó a fabricar ese pergamino de equipo consolidado, consumió la mayor parte de su energía santa tanto que la energía atmosférica no lo podía reponer. El dragón de Jade era mucho más duro de lo que había imaginado. Por lo tanto, incluso Duan Tianlang no previó que hacer este rollo sería tan difícil. Duan Tianlang dejó escapar un largo suspiro mientras miraba a Zhou Weiqing, que temblaba en el aire, parecía que iba a colapsar en cualquier momento. Como maestro de nivel Dios, sabía cuánto tiempo más necesitaba Zhou Weiqing para completar la consolidación. Incluso si le quedase la parte final, necesitaría 3 días más. Si Zhou Weiqing tuviese que continuar durante otros 3 días en su condición actual, es probable que su cuerpo no pudiese tomarlo. Tío maestro. Las 5 esposas se arrodillaron ante él cuando vieron a Duan Tianlang de pie. A ellas, no les importaba incluso si la base de cultivo de Zhou Weiqing no mejorase en lo absoluto. Lo único que querían era que su hombre viviese. No pudieron reprimir las emociones que tenían al mirar la situación de Zhou Weiqing en el aire. Duan Tianlang respiró profundamente lentamente y voló al cielo liberando energía celestial. Long Shiya, que estaba en el aire, había estado observando lo que le estaba sucediendo a Duan Tianlang. No podía aconsejar a Duan Tianlang ya que ese último había sacrificado demasiado por Zhou Weiqing. Si él era el maestro de Zhou Weiqing o el amigo de Duan Tianlang, no había nada que pudiese hacer en ese mismo momento. Long Shiya se sintió secretamente aliviado cuando vio volar a Duan Tianlang. ¿Finalmente está terminando? Él pensó. Sin embargo, se sintió horrible y la tristeza llenó su corazón. Se sentía mal por Duan Tianlang, ya que cuanto más esperanzador era, más grande sería la decepción. Uno podría imaginar el impacto en Duan Tianlang por el fracaso esta vez. Tal vez su mejor hermano llevaría ese arrepentimiento cuando dejase este mundo. Al mismo tiempo, él estaba triste también. Como una persona que poseía el conjunto odio al cielo sin empuñadura, Long Shiya también deseaba ver la 11ª pieza del conjunto odio a la tierra sin empuñadura. Sin embargo, parecía que ya no era posible. Duan Tianlang frunció los labios mientras volaba lentamente hacia la dirección de Zhou Weiqing. Cuanto más cerca estaba, más claro podía ver la condición de Zhou Weiqing. Era sorprendente, por decirlo menos. Para mantener el proceso de consolidación, muchos de los vasos sanguíneos de Zhou Weiqing eran claramente visibles en la superficie de su piel. De hecho, había hecho todo lo posible por aferrarse a la consolidación quemando su fuerza vital. Además, no podía permitirse el menor error. Weiqing, olvidémonos de esto, dijo Duan Tianlang suavemente mientras sus labios temblaban. Sin embargo, nadie esperaba que Zhou Weiqing ignorase lo que Duan Tianlang acababa de decir. Sus movimientos de manos no parecían mostrar ningún signo de detenerse en lo absoluto. Justo cuando todos entraron en pánico y no sabían qué hacer, una capa de una débil luz verde jade se emitió desde el cuerpo de Zhou Weiqing. Un suspiro suave vino del cielo. Idiota, ¿por qué te resistes a pedir prestada mi fuerza? ¿De verdad crees que viviré si te desangras hasta la muerte? ¡Qué idiota! Entonces, una capa de luz verde jade que emanaba del cuerpo de Zhou Weiqing creció. En un instante, había teñido todo el cuerpo de Zhou Weiqing en un tono de color verde jade. La fuerza vital que había estado consumiendo se estaba recuperando a una velocidad sorprendente. Zhou Weiqing también se estaba conectando a la energía santa que inicialmente no estaba dispuesta a completar la integración final, como un gatito bajo el resplandor verde jade se imprimió al final del pergamino. Una hermosa silueta apareció en el cielo. 6 alas se abrieron sobre su espalda, y su expresión era gentil mientras miraba al persistente hombre debajo de él. Al mismo tiempo, un brillo brillaba en su pecho. Luego murmuró para sí misma, ¿por qué tengo emociones tan dolorosas en mi corazón? Podría ser este el afecto o el amor del que hablan los humanos. Pero, no soy humana. La aparición de la reina de los elfos hizo que una gran parte del cielo adquiriese un color verde jade. Al mismo tiempo, una rica aura de vida descendió de los cielos. La sangre de la reina elfa era probablemente la parte más crucial de la tinta de consolidación. Debido a eso, la tinta de consolidación se volvió bastante suave.
El último paso, que inicialmente habría tomado otros 3 días, había sido completado por Sogweikin en un instante, con el apoyo de la reina de los elfos. Una ardiente luz verde jade brillaba en el cielo mientras una densa oleada de energía sacudía intensamente el área sobre la ciudad Arco Celestial. Incluso una potencia tan poderosa como la reina elfa tuvo que evitar la luz abrasadora temporalmente y retrocedió lejos. Hace unos días, cuando Sogweikin comenzó a consumir su fuerza vital, la reina elfa que compartía una vida con él lo había sentido. Aunque Sogweikin insistió en no pedir prestada la fuerza de vida de la reina elfa, ¿cómo podrían no darse cuenta, sobre todo porque estaban estrechamente conectados? Bajo tales circunstancias, la reina de los elfos se dirigió hacia allí inmediatamente sin dudarlo. Incluso ella no sabía si lo hizo para salvar su propia vida por su preocupación por Sogweikin. Fue solo cuando ella vino a liberar a la fuerza su fuerza de vida en Sogweikin para proteger su cuerpo a través de la conexión que tenían, que se dio cuenta de que podría tener una conexión indescriptible con ese hombre. Probablemente era causado por el momento en que absorbieron la energía del otro. La luz verde jade estaba cambiando su forma lentamente en el aire. Los patrones complicados desaparecieron por completo en un segundo y se convirtieron en una luz penetrante de color verde jade antes de que se disparase a miles de metros de distancia al instante. Estaba flotando rápidamente en el aire como si estuviese celebrando una nueva vida. Cuando la luz verde de jade comenzó a moverse, se parecía a la forma anterior del dragón de jade. Sin embargo, ahora era mucho más grande que el dragón de jade. Lentamente, luces intensas como estrellas brillantes se podían ver en él. Su color verde original se había desvanecido gradualmente después de la aparición y se volvió de un tono blanco. Era un blanco cristalino. La reina elfa no pudo evitar abrir sus bellos ojos ampliamente cuando vio el color blanco. Ella podía sentir claramente su contenido. Sogweikin lo logró. Él había creado con éxito la 11ª pieza del conjunto legendario. Sin embargo, no era simplemente un conjunto legendario logrado por un primerizo. Aunque Sogweikin era considerado un verdadero novato a los ojos de un maestro de nivel Dios, sin la reversión del tiempo, no había forma de que pudiese completar la consolidación esta vez. Sin embargo, no se debe olvidar que era difícil realizar la consolidación, especialmente sin usar energía celestial. Al crear el pergamino equipos consolidación del conjunto legendario, el creador necesitaba integrar su propia energía celestial en el pergamino para completarlo gradualmente. Lo que Sogweikin puso no era energía celestial, sino en su lugar energía santa. Había llegado al nivel máximo de la etapa emperador celestial, y tenía el poder de la energía santa de su núcleo santo estrellado. Esa era la razón por la cual era tan difícil hacer el pergamino, y posiblemente era la razón por la cual la energía de Sogweikin estaba casi agotada. Uno debe saber que la habilidad de Sogweikin ahora no era nada menor a la de una potencia dios celestial. Pero solo logró completar la consolidación del pergamino final con la ayuda de la reina elfa. Uno podría imaginar cuánta energía santa se absorbió durante la consolidación de ese pergamino. Además de eso, una gran cantidad de energía santa proporcionada por el territorio divino astral también se había agotado. Levitando el aire, Yuan Tianlang, que no estaba muy lejos de Sogweikin, no tenía la intención de retroceder en lo absoluto. Fue Lord Shilla quien fue a protegerlo para que no fuese arrastrado por las oleadas de energía que flotaban en el aire. Atraer al dragón, segundo a segundo. Ese será un milagro que no ocurrirá 2 veces. Ya está hecho, lo logramos. Finalmente he visto la finalización de la 11ª pieza del conjunto legendario. Además, ese no es completamente el conjunto legendario que diseñé. La energía santa lo ha mejorado. Realmente lo logramos. La enorme luz blanca instantáneamente se disparó decenas de miles de metros sobre el aire. Solo podían ver los puntos blancos de luz que quedaban. Sin embargo, Sogweikin no estaba apurado esta vez, ya que claramente sintió la conexión entre él y la luz blanca. La 11ª pieza del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura finalmente se había completado. El pergamino que se consolidó desde el aire se había convertido en parte de su cuerpo tan pronto como se completó. Al segundo siguiente, la luz blanca fue enviada desde arriba. Se extendió cuando llegó a cientos de metros por encima de la cabeza de Sogweikin. Luego se extendió en la forma de un halo blanco gigantesco. Sogweikin levantó su mano derecha completamente por instinto. Había 11 joyas físicas de jadelado que emitían una suave luz blanca en su mano derecha. Parecía que se estaba ahogando con el halo blanco en el aire. Entonces, el gigantesco halo blanco descendió desde arriba. Un rugido ensordecedor del grito de un dragón junto con una fluctuación peculiar que parecía contener una profunda comprensión de los cielos y la tierra se unieron hacia la mano derecha de Sogweikin desde todas las direcciones. Boots.
Cuando la luz blanca se encontró con las joyas físicas de lado, todo el cuerpo de Zhou Weiqing comenzó a temblar intensamente. Toda la energía santa que había consumido parecía haberse rellenado por completo de inmediato. Además, el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura que ella poseía parecía activado por la luz blanca, lanzando oleadas de energía que parecían rechazar la última 11ª pieza. Una cosa peculiar sucedió luego. Una joya física se consolidó aparte de las 11 joyas físicas que poseía Zhou Weiqing. Lo que la diferenciaba era que, aunque también era blanca, era diferente de las 11. Era tan clara como el cristal. La joya blanca que estaba llena de una comprensión profunda de los cielos y la tierra se había convertido en la líder de las otras 11 joyas físicas de lado. Además, esa joya física parecía un poco diferente de las 11 joyas restantes, ya que se sentía como si fuese un vacío. Podían ver vagamente un pequeño dragón vagando por la joya blanca. El conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura eventualmente se volvió silencioso. Le tomó mucho menos tiempo ser dominado que lo que Zhou Weiqing había imaginado. Luego, 10 luces doradas oscuras se iluminaron en el cuerpo de Zhou Weiqing en una oleada mientras el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura se colocaba en su cuerpo. Todavía era el juego de 10 piezas, pero no era de color dorado brillante cuando se completó. Se había vuelto de un color dorado oscuro, similar a como era al principio. Sin embargo, Zhou Weiqing sintió claramente que el conjunto de 10 piezas de color dorado oscuro era completamente diferente de lo que era antes. Capítulo 287 El Gran Torneo de las Tierras Santas. Originalmente, su conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura estaba puramente por el bien de la energía y varios otros impulsos a sus habilidades. Sin embargo, esta vez se dio cuenta de que su conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura ya se había convertido en parte de su energía santa, y estaba completamente sintonizado con su energía. Descubrió que las luces de las estrellas que estaban escondidas en medio del color dorado oscuro eran como una armadura en su cuerpo que había sido completamente condensada por su energía santa nebulosa. Al mismo tiempo, también tenía claro que una vez que su base de cultivo llegase a la etapa Dios Celestial, la 11ª pieza del conjunto legendario que acababa de completarse atravesaría su fusión final. Le permitiría poseer por completo un nuevo conjunto legendario que podría considerarse como el mejor en todas las tierras. Desafortunadamente, en ese momento, Zhou Weiqing no tenía el tiempo para probar los cambios que el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura había sufrido. Todo lo que podía hacer era mirar a la reina de los elfos mientras la saludaba débilmente con la cabeza. En el momento siguiente, su cuerpo cayó hacia atrás mientras caía y se desmayó en los brazos de Lon Shilla. La consolidación a través de los últimos 20 días fue demasiado enorme y agotador para Zhou Weiqing. Ya sea su cuerpo, energía santa o sentido divino, todos estaban sobrecargados. Si no hubiese sido por la nutrición de la tremenda vitalidad de la reina elfa lo que le permitió a su cuerpo pasar por otra evolución y completar la transformación del dios demonio tigre dragón, lo más probable es que hubiese colapsado por la presión. No era un paseo en el parque crear un milagro usando la energía atmosférica después de todo. Cuando llegó la reina de los elfos, no creía que pudiese hacer las cosas que Zhou Weiqing había hecho. Además, su base de cultivo ya estaba en el nivel máximo de la etapa Dios Celestial y no en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial. La reina elfa miró a Zhou Weiqing y estaba sumida en sus pensamientos, pero no dijo nada mientras daba un paso al frente y desaparecía sin dejar rastro. Aunque esta vez Zhou Weiqing había sufrido bastante daño, los retornos que obtuvo también fueron enormes. Ya sea por su confianza o por el control de su energía sagrada, o incluso por la elevación de su cuerpo en el momento en que se sobrecargó, todo era beneficioso para él en su siguiente paso para abrirse paso hacia la etapa Dios Celestial. Lon Shilla se aferró al cuerpo de Zhou Weiqing mientras descendía del cielo. El sellado de la ciudad Arco Celestial, que duró casi un mes y todos los espectáculos peculiares finalmente tuvieron las cortinas corridas. Incluso después de varias décadas, los milagros que ocurrieron durante ese mes seguirán siendo la comidilla de la ciudad en los años venideros. Ahora que Zhou Weiqing finalmente había completado una de sus misiones importantes, la conmoción en el continente sin límites también se había calmado y se volvió inusualmente pacífica. Ya sea el Imperio Dan o el Imperio Baida, ambos se retiraron como si nada hubiese sucedido. En cuanto a las 3 hermanas Shangguan y Tianer, también habían dejado la ciudad Arco Celestial silenciosamente después de que Zhou Weiqing recuperase la conciencia del coma. Regresaron al Palacio Extensión del Cielo y a la Montaña Celestial de la Nieve, respectivamente. Aquellos con ojos perspicaces podían ver claramente que la tranquilidad actual en el continente era solo temporal. Era evidente que el Imperio Dan no se daría por vencido así. Aparte de eso, el Imperio Song Tian ya no podía obtener noticias del Imperio Dan fácilmente.
Tanto el Imperio Dandun como Baida habían cerrado herméticamente su información del mundo exterior. Todos los principales imperios estaban en pleno apogeo, preparando y enviando sus ejércitos. Los plebeyos no tenían idea de cuándo estallaría la guerra, pero todos los altos funcionarios de todas las naciones sabían eso muy claramente. Lo más importante estaba en el próximo gran torneo de las Tierras Santas que estaba a punto de llevarse a cabo. En los años anteriores, el gran torneo de las Tierras Santas se llevaba a cabo una vez cada 5 años. Sin embargo, ahora se había cambiado a una vez cada década. En los años previos, ese torneo era un lugar para que las grandes Tierras Santas mostraran su verdadero poder. La Tierra Santa con el rango más alto tendría una mayor influencia en el continente. Solo tomando un gran torneo de las Tierras Santas anterior, por ejemplo, en el momento en que la secta Demonio Celestial salió nuevamente en el torneo, junto con el hecho de que la mayoría de sus seguidores poseían el atributo demoníaco, fue reprimido por las otras 4 grandes Tierras Santas. Como resultado, la influencia de la secta había disminuido en gran medida. Al mismo tiempo, también fue rechazado por todas las demás naciones. De lo contrario, no habría caído en un estado tan lamentable en primer lugar. La secta Demonio Celestial en su mayor parte desearía ser destruida si no hubiese sido por la ayuda de Zhou Weiqing. Esta vez, el gran torneo de las Tierras Santas se llevaría a cabo en la montaña celestial de la nieve. Ya sea en la luz o en la oscuridad, un gran número de personas esperaba el resultado de ese torneo. A los ojos de la gente, estaba claro que la secta Demonio Celestial había perdido las calificaciones para unirse al gran torneo. La influencia del levantamiento del infierno rojo sangriento seguramente sería aplastada por las otras 3 grandes Tierras Santas. Sin embargo, nadie era capaz de predecir cuál sería el resultado final. Si el infierno rojo sangriento fuese suprimido con éxito por las otras 3 grandes Tierras Santas, entonces la alianza entre los Imperios Dandun y el Imperio Baida definitivamente sería aplastada también. Por el contrario, ese podría ser el mejor momento para que otro gran imperio se elevase abruptamente. Sería un misterio si el Imperio Songtian pudiera bloquear las fuerzas aliadas del Imperio Dandun y Baida para entonces. Por supuesto, nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de las Tierras Santas en ese momento. Sin embargo, la atmósfera en el continente ya estaba tensa a un grado sin precedentes. Todos los altos funcionarios de cada nación tenían sus ojos enfocados en la montaña celestial de la nieve mientras esperaban en silencio la llegada del resultado final. Isla Joya Celestial, Palacio Extensión del Cielo. Shang Guantianyang estaba perdido en sus pensamientos mientras se sentaba en el trono del maestro. Shang Guantianyang estaba a su lado con una expresión tranquila en su rostro. ¿Se fueron las 3 chicas? Shang Guantianyang preguntó con indiferencia. Shang Guantianyang asintió con la cabeza. Una mirada ligeramente abatida se podía ver en su rostro. Es difícil mantener a una hija en casa. Una leve sonrisa se dibujó en la cara de Shang Guantianyang mientras negaba con la cabeza, quizás, ese es el mejor resultado después de todo. Shang Guantianyang miró a su hermano en estado de shock. En verdad, él sabía perfectamente que a su hermano realmente le preocupaba que las 3 hermanas Shangguan se casaran con Zhou Weiqing, especialmente Shangguan Xuer. Después de todo, incluso si no tomaban en consideración el hecho de que Shangguan Xuer era su hija, ella todavía era la que estaba preparada para convertirse en la próxima sucesora del Palacio Extensión del Cielo. Además de eso, ella también era la persona más sobresaliente entre todas las generaciones más jóvenes en el Palacio Extensión del Cielo. Shang Guantianyang continuó abatido. Escuché que ese tipo ya ha completado la 11ª pieza de su conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura. Tal vez todavía tenemos la capacidad de detener el surgimiento tanto del Imperio Dandun como del Infierno Rojo Sangriento. Sin embargo, nadie podrá detenerlo. Él ya lideró el ascenso del Imperio Arco Celestial. Afortunadamente, ese niño no es codicioso, y no es nuestro enemigo. En el momento en que Shang Guantianyang pensó en ese pequeño mocoso, una leve sonrisa apareció en su rostro. Hermano, si te dan otra oportunidad de volver a hacer todo, ¿cómo crees que tratarías con él? Un destello frío brilló en los ojos de Shang Guantianyang, lo mataría sin ninguna vacilación. O tal vez, lo llevase por la fuerza al Palacio Extensión del Cielo. Shang Guantianyang esbozó una sonrisa, tienes razón. Si tuviésemos otra oportunidad de volver a hacer todo, lo casaría con Vinger de inmediato y lo ayudaría a reconstruir su nación. Entonces, realmente se convertiría en parte del Palacio Extensión del Cielo. Shang Guantianyang lo miró, desafortunadamente, no hay un Isi en este mundo. De todos modos, ¿está todo listo? La cara de Shang Guantianyang se tornó solemne mientras decía, todo está listo. Estamos listos para irnos en cualquier momento.
Shang Tianyang repentinamente se levantó de su trono, y sus ojos brillantemente iluminados. De acuerdo, déjame ver qué tan fuerte es ese infierno rojo sangriento en la medida en que se atreven a provocar a todo el continente. Vayamos a la montaña celestial de la nieve. Sí. Montaña celestial de la nieve. A diferencia del clima del Imperio Guangzhou, que era agradable durante todo el año, un viento frío y penetrante soplaba sobre la montaña celestial de la nieve que estaba situada en lo alto de las montañas. Incluso un maestro de joyas celestiales que tuviese una base de cultivo ligeramente más débil tendría dificultades para permanecer quieto allí. En ese momento, dos personas estaban de pie, enraizadas en el lugar. Un hombre y una mujer. La mujer estaba apoyada en el abrazo del hombre mientras acariciaba suavemente su hermoso cabello. Tonta, vas a ser madre pronto, ya sabes. Mira lo mal que estás. Si alguien del Imperio Guangzhou escuchase esas amables palabras saliendo de ese hombre, sus mandíbulas se abrirían tanto que probablemente caerían al suelo. Eso se debía a que el hombre no era otro que el señor de la montaña celestial de la nieve, que estaba a cargo de las vidas de 10 millones de personas que vivían en el Imperio Guangzhou, el hombre más fuerte del mundo. O al menos, seguiría siendo el hombre más fuerte del mundo hasta que alguien apareciese para derrotarlo. Padre, ¿cuándo podré volver a ver a mamá? ¿Volverá si Wei Qing y yo estamos formalmente casados? Tianer murmuró ligeramente mientras se apoyaba en los brazos de su padre. Los ojos de Xueo Tian se volvieron solemnes al instante. Aunque tenía innumerables sirvientas y concubinas, solo tenía una verdadera esposa. La única hija que tenía era Tianer, que ahora yacía en sus brazos. ¿Podría ser que él fuese infértil? Por supuesto que no. La razón por la que solo tuvo un hijo fue por su profundo amor hacia ella. Creo que la única persona que puede hacer que tu madre regrese y nunca se vaya es ese pequeño mocoso. Nunca se me pasa por la mente que vaya a abrirse camino hacia la etapa Dios celestial tan pronto en tan solo unos pocos años. Parece que tu madre es más visionaria que yo. Aún así, realmente quiero patearle el culo a ese chico al menos una vez. Ustedes ni siquiera están casados, y él ya me ha dado un nieto. Dime, ¿no crees que se merece una buena paliza? Padre, Tianer se retorció en el abrazo de su padre. Su delicado rostro estaba completamente sonrojado. Xueo Tian se rió entre dientes, como dice el refrán, una hija casada es como el agua vertida, ya no pertenece a sus padres. De todos modos, no voy a entrometerme en tus otros asuntos, pero tienes que casarte aquí en la montaña celestial de la nieve. Creo que los dos tipos en el Palacio Extensión del Cielo probablemente tengan los mismos pensamientos que yo. Wei Qing es realmente un bastardo con suerte. Tianer miró con curiosidad la sonrisa de su padre antes de preguntar. Padre, ¿no parece que estés preocupado por el próximo gran torneo de las Tierras Santas? Wei Qing me dijo que el infierno rojo sangriento no es una tierra que sea fácil de tratar. No solo soy. Xueo Tian agitó sus manos, impidiéndole continuar, son solo un par de pequeños payasos. El verdadero enemigo es el que tira las cuerdas detrás de la escena. Ya he leído la carta que Wei Qing te dijo que trajeras. Esta vez, me uniré a él en este juego. El continente no será caótico. No te preocupes. Está bien. Tianer no dijo nada más mientras continuaba acurrucándose contra su padre en silencio. Sabía que una vez que se convirtiese en la esposa de Wei Qing, ya no tendría mucho tiempo para pasar con su padre. Por esa razón, se sintió completamente apegada a su padre. Xueo Tian miró hacia la distancia. 3 días. 3 días más antes del gran torneo de las Tierras Santas. El corazón de Xueo Tian, que no había vacilado en muchos años, comenzó a esperar el próximo torneo. Señor de la montaña. Una voz respetuosa sonó desde no muy lejos. Las arrugas crecieron entre las cejas de Xueo Tian. Era obvio que estaba insatisfecho de que su dulce momento con su hija se interrumpiese. A solo varias docenas de metros de distancia, Gusite, el fuerte y robusto rey león, estaba parado tranquilamente con su revoloteado y despeinado cabello. No, ya no era el rey león porque Xueo Tian lo había despojado de su posición debido al incidente anterior. La persona que estaba actualmente a cargo de la tribu de los leones era su hijo, Wu Jingwing. Tal vez era porque había estado viviendo en la montaña celestial de la nieve por algún tiempo ahora que el temperamento del viejo león Gusite había disminuido mucho. Sin embargo, había algo peculiar en las miradas que ocasionalmente proyectaba Tianer. Xueo Tian preguntó despreocupadamente. ¿Todo está arreglado? Sí, señor de la montaña. Ya hemos evacuado a todas las bestias celestiales en el Imperio Guangzhou a las afueras, y los ejércitos de bestias están estacionados en el pie de la montaña, esperando ser enviados en cualquier momento. El Rey León ya ha ido cuesta arriba, y todas las potencias de la etapa Rey Celestial y superiores de todas las tribus se han reunido.
Hay un total de 2 emperadores celestiales y 21 reyes celestiales. Xueotian asintió con la cabeza. Bien, pasa mi orden. A partir de ahora, nadie puede actuar por su cuenta sin autorización. Tampoco se permite ninguna exploración. Sí, contestó respetuosamente Gusite. No cuestionó la orden de Xueotian y se fue directamente después de responder. Una fría mirada brilló en la cara de Xueotian. Vamos. Quiero ver la tormenta que todos ustedes pueden despertar en la montaña celestial de la nieve. La montaña celestial de la nieve en realidad estaba clasificada muy atrás entre todas las tierras santas antes de que Xueotian la reconstruyera. Durante ese periodo de tiempo, su posición era incluso peor que la de la secta demonio celestial. Sin embargo, la montaña celestial de la nieve tenía al Imperio Wanshou como su base, a diferencia de la secta demonio celestial. Incluso si el Palacio Extensión del Cielo siempre había sido poderoso e influyente, no se atrevieron a atacar a la montaña celestial de la nieve en una esquina cerrada. Debido a la creciente influencia de Xueotian, la montaña celestial de la nieve comenzó a elevarse rápidamente en su rango en el momento en que apareció esa potencia dios celestial. Sin embargo, todavía estaba un poco más bajo que el Palacio Extensión del Cielo. Eso se puede ver claramente a partir del número de potencias que tenían en este momento. Con solo 2 cultivadores de la etapa dios celestial, ese número era probablemente solo un poco mejor que la secta demonio celestial. Si no hubiese sido por Xueotian, uno podría imaginar cómo sería la posición de la montaña celestial de la nieve en el continente. Por supuesto, la montaña celestial de la nieve también tenía sus propias virtudes. Las cosas comenzaron a tornarse turbulentas en el Imperio Wanshou. Todo tipo de potencias de todos los rincones del mundo se dirigían hacia el mismo destino. La batalla que determinaría el status quo e incluso la seguridad del continente estaba a punto de comenzar. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La montaña celestial de la nieve usualmente estaba cubierta de nieve y niebla la mayoría de los días debido a la altitud extremadamente alta. Sin embargo, era algo especial hoy. De alguna manera, el cielo era azul y claro. Ni siquiera una nube estaba a la vista. El aire que rodeaba la montaña celestial de la nieve parecía muy puro, y la despiadada luz del sol elevó la temperatura de la montaña celestial de la nieve mucho más de lo normal. Plataforma de entrada. La verdadera entrada a la Tierra Santa montaña celestial de la nieve. 20 jóvenes discípulos estaban parados en una fila en 2 lados. El recién nombrado Rey León, Wu Jingbing y el Rey Tigre, Xueoyin, estaban en la región más interna. Hoy, ambos eran responsables de dar la bienvenida a los invitados. El Rey Tigre, Xueoyin, parecía estar muy tranquilo, pero Wu Jingbing parecía un poco emocionado. Siempre había sido un hombre cuyo valor aumentaría a medida que la batalla avanzara. Su orgullo había recibido un gran golpe cuando perdió contra Zhou Weiqing. Sin embargo, el golpe se convirtió en la fuerza impulsora detrás de todo su arduo trabajo. En solo 2 años, bajo la guía constante de Xueotian, él ya había alcanzado la etapa Rey Celestial y se convirtió en la potencia más joven de la etapa Rey Celestial en la historia del Imperio Wanshou. Aunque Wu Jingbing no sabía cómo iba a desarrollarse el gran torneo de las Tierras Santas de este año, tuvo una premonición en el momento en que vio el regreso de Tian'er. Sabía que vería a Zhou Weiqing una vez más en el gran torneo que se celebraría en la montaña celestial de la nieve. En el momento en que pensó en Zhou Weiqing, no pudo evitar apretar los puños con fuerza. Ahora que ya estaba en la etapa Rey Celestial, hacía tiempo que había decidido desafiar a Zhou Weiqing la próxima vez que lo viese. Incluso si no fuese por el bien de Tian'er, tendría que luchar por su propio honor. Desafortunadamente, él no sabía que Tian'er ya se había llevado el título el Rey Celestial más joven del Imperio Wanshou, no hace mucho tiempo. El sol ya se había elevado en el cielo. El Rey Tigre, Xueoyin, finalmente hizo su movimiento mientras decía en voz profunda, «Ya vienen. Déjenos darles la bienvenida». Habiendo dicho eso, se adelantó y caminó hacia la entrada de la montaña con Wu Jingbing a su lado. Las carreteras en la montaña celestial de la nieve eran extremadamente empinadas. Uno definitivamente se sentiría mareado si uno mirase desde arriba. Wu Jingbing pudo ver claramente que un grupo de figuras vestidas de amarillo trepaban rápidamente por la montaña a un ritmo extremadamente rápido. A simple vista, se podía ver que habían al menos varias docenas de personas caminando hacia ellos. Muy pronto, las figuras amarillas se acercaron a la cima de la montaña. Xueoyin se rió en voz alta, «Tu elegancia sigue siendo tan graciosa como antes, señor del Valle Guan. Bienvenido a la montaña celestial de la nieve». Un grupo de figuras amarillas parpadeó mientras muchas potencias de color amarillo se elevaban hacia el cielo antes de aterrizar frente a Xueoyin y Wu Jingbing. Las 2 personas que estaban frente a ellos eran un hombre y una mujer. Ambos parecían estar en sus 30s.
El hombre era alto y delgado, con cejas deslumbrantes y ojos ardientes. El aire que lo rodeaba estaba ligeramente distorsionado. Era un resultado del atributo tiempo, no del atributo fuego. La mujer a su lado se veía muy delicada y gentil. De pie medio pie detrás del hombre, sus ojos estaban llenos de extrema ternura. Uno podría fácilmente decir que eran marido y mujer y que eran una pareja dulce y amorosa. Sin embargo, si uno prestase más atención, uno podría ver las vicisitudes de la vida profundamente en sus ojos. Era evidente que su apariencia no coincidía con su verdadera edad. Rey Tigre, sigues siendo tan sano y fuerte como antes. Este debe ser Jingwin, ¿no? He oído que has heredado la posición del Rey León. Felicitaciones para ti. El hombre dijo con una sonrisa en su rostro. Su tono era suave, y su voz era clara y cálida. Era muy agradable para los oídos. Wu Jingwin también estaba mirando a los invitados recién llegados de arriba a abajo. Sabía que la pareja que estaba frente a él no era otra que los señores del Valle de la Pasión, Wang Xingyun y Jun Ruoyun. Como gobernante de una de las principales tierras santas, uno podría imaginarse cuán poderosa era su fuerza. Los había visto a los dos anteriormente en el último gran torneo de las tierras santas. En ese momento, el emperador demoníaco, Wu Yueyun, fue derrotado por sus manos. Esa pareja siempre se uniría y lanzaría un ataque juntos. Esa era también la tradición del Valle de la Pasión. Buenos días, señor del Valle, señora del Valle Yun. Wu Jingwin se inclinó levemente hacia los dos. Su posición era diferente ahora. Ahora era el líder de la tribu de los espíritus divinos del León de Tierra, y también era el rey del Imperio Guangzhou. Su identidad no le permitía ser demasiado cortés con ellos. Detrás de Wang Xingyun y Jun Ruoyun había un total de 36 personas que vinieron del Valle de la Pasión. Todos ellos eran, al menos, potencias de la etapa Rey Celestial y superiores. La razón por la que subieron en lugar de volar más temprano era por respeto a la montaña celestial de la nieve. Esa era también una regla no escrita en el gran torneo de las grandes tierras santas. Lo que más llamó la atención de Wu Jingwin eran las parejas que seguían de cerca a Wang Xingyun y Jun Ruoyun. Ambos parecían estar en sus 40. Sin embargo, sus auras parecían ser demasiado complejas para que Wu Jingwin las entendiese. Wu Jingwin aún no podía ver a través de ellos con su base de cultivación de la etapa Rey Celestial. La pareja obviamente tenía una base de cultivo en la etapa Emperador Celestial. Junto con Wang Xingyun y su compañera, todos ellos sumados serían un total de 6 potencias Emperador Celestial. 6 emperadores celestiales y 30 reyes celestiales. Parecía que el Valle de la Pasión iba con todo esta vez. La montaña celestial de la nieve nunca podría competir con ellos en términos de fuerza general si no se tuviesen en cuenta la presencia de Xueotian. Después de todo, el Valle de la Pasión siempre tuvo fuertes habilidades de combate. Se destacaban más en las batallas conjuntas de parejas y usando el atributo tiempo. Durante el último gran torneo, el Valle de la Pasión salió tercero, clasificándose por encima del Infierno Rojo Sangriento. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 288. La Tierra Santa, secta inigualable. Esta vez, el ejército del Valle de la Pasión era bastante grande. Wang Xingyun volvió a sentir con la cabeza hacia Wu Jingwin mientras preguntaba, ¿ya no están aquí el resto? Xueoyin se rió entre dientes, ustedes dos son los primeros en llegar. Por favor, tomen un descanso adentro. Ya hemos preparado un lugar para que descansen, y el hermano mayor irá a verlos a ustedes dos en persona más tarde. Wang Xingyun negó con la cabeza, está bien. Este es el gran torneo. No hay necesidad de todas esas formalidades. La reina estará aquí, ¿estoy en lo cierto? Estoy seguro de que el resto llegará pronto. Nos quedaremos aquí y esperaremos. El gran torneo de este año es muy problemático. Será mejor si lo podemos terminar temprano. Xueoyin no presionó más el asunto. En su lugar, se volteó hacia Wu Jingwin y dijo, Jingwin, por favor invita al hermano mayor aquí. Hágale saber que los señores del Valle Guan y Yun ya han llegado. Wu Jingwin asintió con la cabeza antes de girarse para entrar en la montaña celestial de la nieve. Por otro lado, Wang Xingyun y Jun Ruoyun llevaron a las potencias del Valle de la Pasión al sur de la gran plataforma. Los discípulos de la montaña celestial de la nieve inmediatamente les dieron asientos y mesas. También se les sirvieron frutas y alimentos que ya habían sido preparados de antemano. Aunque el gran torneo se celebraba una vez cada década, el gran torneo no tomaría demasiado tiempo cada vez. Debido al hecho de que esas potencias de las diferentes tierras santas no estaban dispuestas a socializar entre sí durante un periodo prolongado de tiempo, por lo general no se quedarían por mucho tiempo.
Después de todo, entre las pocas tierras santas, incluso el Valle de la Pasión y el Palacio Extensión del Cielo, que parecían bastante amigables en la superficie, también tenían sus guardias enfrentadas. Nunca dejarían que la otra parte aprovechase ninguna oportunidad ni aprovechase las lagunas para su propio uso. Aparte de los dos señores del valle, las otras 34 potencias del Valle de la Pasión ni siquiera pronunciaron una sola palabra desde el momento en que llegaron. Siguieron esperando calmadamente allí y no se podían ver emociones en ellos. Sin embargo, cuando esas 36 personas se mantuvieron juntas, esa fuerza opresiva invisible era tan aterradora que incluso Xueoyin, que era un emperador celestial, no quería acercarse a ellos. Después de todo, durante el gran torneo anterior, el Valle de la Pasión solo envió a 4 emperadores celestiales. Sin embargo, el número había aumentado a 6 esta vez. En este momento, Wang Xingyun de repente sacó a Yun Ruoyun de su asiento y sonrió. Nuestro viejo amigo está aquí. Rey Tigre, déjanos darle la bienvenida juntos. La pareja ya había caminado hacia la entrada de la cumbre mientras hablaba. Todo parecía completamente blanco de la montaña. Sin embargo, si uno observase cuidadosamente, uno podría ver que había muchos puntos blancos saltando como estrellas hasta la cumbre. 2 ráfagas de brisa fresca subieron. 2 figuras blancas inmediatamente tomaron la delantera y llegaron a la cima. Ni siquiera usaron la pared de la montaña para ayudarse a escalar. En cambio, parecían estar volando cerca de la pared de la montaña. Un par de figuras altas y robustas vestidas de blanco aterrizaron en el suelo en un instante. Oh, ¿no eran esos los 2 hermanos, Shangguan Tianyang y Tianyue? Wang Xingyun se rió a carcajadas. ¿Cómo están mis hermanos Tianyang y Tianyue? Tomó la iniciativa de darles la bienvenida mientras los saludaba. Shangguan Tianyang sonrió. ¿Llegas temprano, Xingyun? Estaba pensando que seríamos los primeros en llegar. Wang Xingyun sonrió también. Acabamos de llegar también. Hermano Tianyang, esta vez trajiste mucha gente contigo, ¿eh? Incluso lanzó una mirada significativa hacia Shangguan Tianyang mientras hablaba. La sonrisa permaneció pegada a la cara de Shangguan Tianyang como si él no viese nada en lo absoluto. Bueno, no puedo evitarlo. Me siento obligado a traer tantos. ¿Cómo has estado, Rey Tigre? Finalmente saludó a Xueoyin. Xueoyin parecía no molestarse por eso. Después de todo, el Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve siempre habían sido bastante hostiles entre sí. Sería más exacto decir que ambos se veían como su mayor oponente. Además, no podía ser comparado con Wang Xingyun del Valle de la Pasión en lo que respecta a su estado. Saludos, maestro del Palacio Shangguan. Todavía estoy bien. Estoy en el apogeo de la salud. Xueoyin respondió despreocupadamente. En este momento, todos los demás del Palacio Extensión del Cielo también habían llegado a la cima. Para sorpresa de Xueoyin, el número de potencias que los 2 hermanos Shangguan trajeron con ellos esta vez era mucho más en comparación con el torneo anterior. Sin contar a los 2 hermanos, había un total de 108 potencias que llegaron esta vez. A pesar de que las 108 personas solo estaban en la etapa Rey Celestial, todos sabían que el Palacio Extensión del Cielo tenía una técnica suprema llamada Formación Celestial Extensión Infinita. Mientras mayor sea el número de personas que emitiesen esa técnica, más poderosa y fuerte será la técnica. Durante el último torneo, Xueotian no tuvo más remedio que rendirse al final porque no pudo ganar contra la Formación Celestial Expansión Infinita dirigida por Shangguan Tianyang, resultando en que la Montaña Celestial de la Nieve quedase en segundo lugar en el torneo. Además, los hermanos Shangguan solo trajeron a 64 personas con ellos en ese momento. Ahora que tenían 108 personas con ellos, era evidente que esta era la alineación más fuerte del Palacio Extensión del Cielo hasta el momento. Sin embargo, era correcto que hubiese al menos 1 o 2 emperadores celestiales en el Palacio Extensión del Cielo. Sin embargo, parecía que ninguno de ellos había venido para este torneo. Sin embargo, era algo comprensible. Era obvio que estaban dejados detrás para proteger el Palacio Extensión del Cielo. Después de todo, podría decirse que habían sacado la totalidad de sus fuerzas principales esta vez. Con la misma sonrisa todavía en su rostro, Shangguan Tianyang dijo: Rey Tigre, ¿dónde está tu hermano? Todos nuestros viejos amigos están aquí. Al menos debería salir a nuestro encuentro, ¿verdad? La cara del Rey Tigre cambió ligeramente. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz fría le gritó desde atrás: ¿Desde cuándo la Montaña Celestial de la Nieve es amiga del Palacio Extensión del Cielo? Todos pudieron sentir de inmediato una fuerte presión que surgía repentinamente de la cumbre de la Montaña Celestial de la Nieve. Todos ellos cambiaron su mirada hacia la voz. Vieron al señor de la Montaña Celestial de la Nieve, Xueotian, saliendo lentamente hacia el frente escoltado por Gu Jingbing.
La cara de Shan Guangtianyang se oscureció ligeramente, y la sonrisa en su rostro se desvaneció un poco. Su mirada chocó con la de Xiao Tian en el aire. Las chispas invisibles parecían encenderse a la vez. Eran viejos rivales. La fuerte hostilidad estalló sin reservas, ya que se encontraron una vez más. Wang Xingyun y su esposa observaron desde un lado. Procedió a avanzar medio paso para pararse junto a Shan Guangtianyang. Ellos claramente compartían un odio común hacia el enemigo. En realidad, el Valle de la Pasión siempre estuvo junto al Palacio Extensión del Cielo en contra de la Montaña Celestial de la Nieve. Al igual que el Imperio Blancpain había estado trabajando junto con el Imperio Songtian y Feili para luchar contra el Imperio Wanshou durante tantos años. A Xiao Tian no le molestaba la mirada de Wang Xingyun. Era como si todo lo que pudiese ver era Shan Guangtianyang solo. Un rasgo de feroz intento de matarse podía ver en su aguda mirada. Era como si fuese a lanzar un ataque que haría temblar la tierra en cualquier momento que quisiera. Shan Guangtianyang también dio medio paso al frente y se situó al otro lado de Shan Guangtianyang. Aún reconocían a Xiao Tian como la potencia más poderosa del mundo. Nadie aquí era lo suficientemente fuerte como para ser su oponente si iban contra él 1 contra 1. Incluso temieron que el señor de la montaña celestial de la nieve reaccionara de repente y lanzara un ataque total contra Shan Guangtianyang. Si Shan Guangtianyang no estaba bien preparado, ese ataque podría hacerle daño. Sin embargo, Shan Guangtianyang no retrocedió en lo absoluto mientras miraba directamente a los ojos de Xiao Tian. Era como si solo estuviese mirando a un oponente ordinario mientras lo miraba con frialdad. Sin embargo, una tenue luz blanca ya había comenzado a aparecer alrededor de su cuerpo. Esto era una señal de que el conjunto infinito sin límites estaba al punto de ser lanzado. Una mueca de desprecio apareció en la esquina de la boca de Xiao Tian cuando dijo despreocupadamente: «¿Todavía estás parado en el mismo lugar después de tantos años? Estoy tan decepcionado». El rostro de Shan Guangtianyang se oscureció de inmediato cuando escuchó las palabras de Xiao Tian. Era obvio que sus palabras habían tocado un punto dolorido, y que el Palacio Extensión del Cielo sigue siendo la mejor tierra santa del mundo. La fuerza de una persona nunca puede ganar contra un grupo de personas. Xiao Tian resopló con desdén: «Eso podría no ser cierto. Dios sabe quién será la mejor tierra santa después de hoy». «Disculpe, ¿querrían ustedes dos amablemente escuchar mis humildes opiniones?». Wang Xingyun dio un paso adelante otra vez y separó las miradas de los dos señores de las tierras santas. Sin embargo, se había colocado en una situación en la que tenía que soportar una gran presión. Esos dos eran los grandes señores de las tierras santas después de todo. Era bueno que al menos todavía tuviese el apoyo de su esposa para apoyarlo. Por esa razón, finalmente pudo separar los enfrentamientos de fuerza de Xiao Tian y Shan Guangtianyang como un alfiler contra una pared. Cuando Wang Xingyun sintió los ojos de Shan Guangtianyang y Xiao Tian en sí mismo, continuó: «Hoy es el día del gran torneo de nuestras 5 grandes tierras santas. Como es el gran torneo, hagamos todo de acuerdo con las reglas. Las personas del infierno rojo sangriento y la secta demonio celestial aún tienen que llegar, permítanos mantener la calma. Tendremos nuestro turno de arañarnos la garganta el uno al otro más tarde». No solo eso, Wang Xingyun de repente se detuvo cuando llegó allí y echó un vistazo a Xiao Tian y Shan Guangtianyang que estaba parado detrás de él. Su rostro se volvió más tenue mientras continuaba: «En los últimos años, el Imperio Dandun ha sido demasiado agresivo hasta el punto de haber borrado todo el Imperio Jerítimo. Estoy seguro de que el infierno rojo sangriento debe estar tirando de las cuerdas en ese incidente. Es por eso que esta vez, debemos interrogarlos exhaustivamente cuando lleguen». Xiao Tian resopló desdeñosamente: «El infierno rojo sangriento es solo un pequeño bribón. Wang Xingyun, será mejor que te lleves tu emoción a casa. Incluso si el Imperio Dandun realmente se hubiese vuelto fuerte, el Imperio Wanshou definitivamente no será el que se ve afectado». La cara de Shan Guangtianyang se oscureció al instante. «¿Eso significa que vas a unir fuerzas con el Imperio Dandun para atacarnos?». Xiao Tian se burló: «¿Por qué no puedo hacer eso? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Desafortunadamente, ese infierno rojo sangriento aún no está calificado para unirse a mí. Shan Guangtianyang, no te dejes engañar por la ilusión de que eres realmente el mejor del mundo solo porque tu Palacio Extensión del Cielo tiene al Imperio Songtian en sus manos. Es cierto que el Imperio Songtian ha ocupado el lugar más estratégico en las llanuras centrales. Sin embargo, no olvides que no hay absolutamente nada en torno a tu Imperio Songtian como apoyo. No es tan difícil si alguien realmente quiere aniquilarlos a todos». Shan Guangtianyang gritó de repente: «Xiao Tian, lobo. No pienses que realmente te temo. Me dijiste que no había hecho ningún progreso. De acuerdo. Déjame ver cuánto ha mejorado tu base de cultivo en los últimos 10 años».
Mientras bramaba, se adelantó y pasó a Wang Xingyun antes de empujar la palma hacia Xiao Tian. Una fuerza en forma de palma de color lechoso emergió de su palma de inmediato. Era solo del tamaño de una palma cuando se materializó por primera vez. Sin embargo, comenzó a crecer a una velocidad horrible en segundos. Para cuando llegó frente a Xiao Tian, ya había crecido a 1 metro de diámetro. Aunque no se filtró ni una onza de energía a los alrededores, todos tenían claro cuán aterradora era la cantidad de fuerza contenida en esta palma. Si Shen Guantianyang no se ponía su conjunto infinito sin límites, nunca podría ir en contra de Xiao Tian. Sin embargo, él tendría la fuerza para ir en contra de él con su poder de la etapa emperador celestial en el momento en que se pusiese su conjunto. De lo contrario, sería imposible que el Palacio Extensión del Cielo derrotase a la montaña celestial de la nieve solo con su fuerza colectiva. Él resopló desdeñosamente otra vez. En lugar de retirarse, Xiao Tian golpeó la palma de la mano derecha. Todos los presentes pudieron ver que el puño que acababa de tirar estaba completamente cubierto de un color dorado. Con un estallido de luz, la luz blanca se elevó hacia arriba en el cielo seguido por un chorro de luz dorada después de que se había dispersado en los alrededores. Toda la montaña celestial de la nieve pareció estremecerse con este ataque. No había nada que Wang Xingyun pudiese hacer, por lo que llevó a su esposa a un lugar en retirada. Una expresión de impotencia se podía ver en su rostro. Sin embargo, parecía haber una luz que brillaba en la profundidad de sus ojos. Nadie parecía haber notado ese brillo en lo absoluto. El duelo entre las dos potencias de las Tierras Santas inmediatamente se apoderó de ambos lados con intensa tensión. Los 108 reyes celestiales se dispersaron rápidamente y se pararon en sus respectivas posiciones. Intensas ondas de energía celestial continuaron saliendo de sus cuerpos. La fuerza superó instantáneamente a Xiao Tian mientras coordinaban con Shen Guantianyang. Xiao Tian no era alguien que acabase de nacer ayer. Más de 20 reyes celestiales inmediatamente se adelantaron y se reunieron detrás de él. El rey tigre Xiao Yin, el antiguo rey león Wusite, Wu Jingbing y los demás se reunieron detrás de Xiao Tian al instante. En ese momento, un fuerte aullido de repente resonó desde debajo de la montaña. Xiao Tian y Shen Guantianyang, que estaban a punto de comenzar su batalla, se detuvieron de inmediato. Ambos simultáneamente dirigieron su atención hacia la ladera de la montaña. Rayas de luces rojas se elevaron desde el acantilado hasta la cumbre. Xiao Tian no pudo evitar fruncir el ceño en el momento en que vio la luz. Había una mirada despectiva en su rostro. Eso se debió a que las luces rojas no estaban volando hacia arriba, pero cada una saltaba muy alto para aterrizar en la cima de la montaña de la celestial nieve. Su insolencia era muy insoportable. Era mucho más arrogante que el Palacio Extensión del Cielo. Wang Xingyun tomó la mano de su esposa y volvió a pararse frente a su gente. Todas las potencias del Valle de la Pasión que llegó con él estaban inquietas. Uno por uno, se pusieron de pie para pararse detrás de los dos señores del valle, esperando en silencio nuevas órdenes. Había un buen número de figuras vestidas de rojo. En poco tiempo, más de 100 personas ya se habían congregado en la cima de la montaña. La persona que estaba al frente era muy alta. Era media cabeza más alta que Xiao Tian. Sus hombros eran anchos, y estaba vestido con una túnica roja con una capa negra detrás de él. Parecía simple pero sombrío. Un racimo de ardientes tatuajes carmesí latía muy ligeramente en su frente. En el momento en que apareció ese hombre, incluso la temperatura en la montaña celestial de la nieve había aumentado junto con su presencia. Su actitud altanera y arrogante parecía aún más pronunciada que la de Xiao Tian. Entre todas las personas vestidas con ropas carmesí que estaban paradas detrás de él, la mitad de ellas tenían sus cuerpos enteros completamente cubiertos con armadura carmesí. Incluso llevaban cascos en la cabeza, y cuando bajaban la cabeza ligeramente, nadie podía ver claramente cómo se veían. Las personas que llevó consigo el Palacio Extensión del Cielo se consideraban un número bastante significativo. 108 personas para ser exactos. Sin embargo, el número de esas personas vestidas de rojo ascendió a alrededor de 150. Las caras de Xiao Tian y Shen Guantianyang se oscurecieron ligeramente al mismo tiempo. Con su base de cultivo, podían sentir claramente que esas personas vestidas de rojo estaban todas en la etapa rey celestial y más arriba. Si hubiese un maestro de joyas celestiales ordinario, lo más probable es que estuviese horrorizado ante la escena frente a sus ojos. Uno tenía que saber que, si una potencia rey celestial aparecía en algún lugar del continente sin límites, sería alabado por las masas y los océanos temblarían. Sin embargo, en realidad, había más de 300 de ellos reunidos en la cima de la montaña celestial de la nieve en este momento. Ese era el poder de las Tierras Santas. Con tantas potencias juntas reunidas, podrían fácilmente destruir a toda una nación en muy poco tiempo.
El anciano que estaba de pie frente a esas personas vestidas de rojo miró a todas las personas presentes en la cima. Parece que llegué en el momento perfecto, hermano Nieve. Cuando él estaba hablando, ni siquiera miró a Shang Wantianyan. En cambio, él asintió con la cabeza hacia Xueo Tian. Xueo Tian se sorprendió un poco. Era obvio que no esperaba que el hombre de rojo lo saludase primero. ¿Qué diablos estás haciendo, Fin Tian? Eso era correcto. Ese hombre de ropa roja y aspecto sencillo era en realidad el maestro del infierno rojo sangriento, Fin Tian. Él también era el señor de una tierra santa. Al ver cómo Fin Tian lo estaba ignorando, la cara de Shang Wantianyan oscureció inmediatamente. Fin Tian agitó su mano. Las potencias del infierno rojo sangriento detrás de él caminaron rápidamente hacia el lado oeste de la cima de la montaña celestial de la nieve. Se reunieron y formaron una formación ordenada allí. Fin Tian, por otro lado, se acercó a Xueo Tian y sonrió. La única persona digna de mi respeto aquí eres solo tú, hermano Nieve. Naturalmente, debería saludarte primero, ¿no es así? Xueo Tian resopló. Creí que Infierno Rojo Sangriento y el Palacio Extensión del Cielo Pala siempre han sido amigables entre ellos. ¿Por qué? ¿Cambió todo debido al conflicto con el Imperio Song Tian? Fin Tian respondió despreocupadamente. Este mundo solo albergará a aquellos que son virtuosos. Incluso una alianza puede romperse y los enemigos pueden reconciliarse. Ha pasado demasiado tiempo desde que el Imperio Song Tian ocupó las llanuras centrales. ¿Acaso el Imperio Wanshou no se siente un poco enfurecido al ser obligado a permanecer en el norte, en esta tierra de inmisericordia invierno, hermano Nieve? Shang Wantianyan no pudo contenerse más. Fin Tian, debes estar loco. No pienses que solo porque el infierno rojo sangriento tiene ese atributo de destrucción puedes hacer lo que quieras. ¿Realmente quieres impulsar tu suerte con la llanura central solo en nombre del Imperio Dandun? Wang Xingyun también gritó. Fin Tian, no seas demasiado arrogante. Veremos si puedes abandonar este gran torneo de forma segura o no. Fin Tian se dio la vuelta y resopló. Oh, una oveja vestida de lobo. Parece que ustedes dos están temblando de miedo, ¿verdad? No es así. No podrá usurpar la llanura central solo con el Imperio Dandun. Sin embargo, ¿qué crees que pasaría si el Imperio Dandun conspirase con el Imperio Wanshou? ¿Qué crees que sucederá, La aniquilación del Imperio Geritimo debería servir como un ejemplo para ti. Hermano Nieve, podemos dividir y compartir el Imperio Song Tian mientras estés de acuerdo. En ese momento, el Imperio Wanshou ya no tendrá que buscar comida para el duro frío durante el largo invierno. Es una situación en la que todos ganan, solo nos beneficiará si unimos nuestras fuerzas. La cara de Shang Wantianyan era extremadamente sombría. En los grandes torneos previos, a pesar de que la competencia entre todas las tierras santas era bastante intensa, era más moderada sin un fuerte y obvio rastro de provocación. Aunque Fin Tian era el último en llegar, ya se había establecido como el aliado de la montaña celestial de la nieve con solo unas pocas palabras. No solo eso, lo que acaba de decir era un hecho. Las condiciones que prometía eran muy tentadoras tanto para el Imperio Wanshou como para la montaña celestial de nieve. Si no hubiese sido por el frío excesivamente fuerte durante los largos inviernos que causaban hambruna en el área, ¿por qué el Imperio Wanshou comenzaría una guerra cada invierno? Destellos de emociones recorrieron la cara de Xueo Tian. Parecía como si estuviese pensando profundamente en algo. Wang Xingyun rápidamente argumentó, Xueo Tian, ¿realmente va a hacer caso omiso de la condena universal y comenzar una guerra en todo el continente? En ese momento, la gente se verá sumida en un abismo de sufrimiento y miseria. Pecador en el mundo. Incluso si todos los que vivimos en Valle de la Pasión morimos aquí, haremos todo lo posible para evitar que hagas eso. La cara de Xueo Tian se oscureció instantáneamente. Escupió con frialdad. Wang Xingyun, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablar así en la montaña celestial de la nieve? Entonces, ¿y si decido unir fuerzas con el infierno rojo sangriento? ¿Un pequeño grupo como tu Valle de la Pasión se atreve a amenazarme? Shang Wantianyan lanzó una mirada a Wang Xingyun. Una mirada ansiosa se podía ver claramente en sus ojos. Todos sabían que Xueo Tian siempre había sido muy duro. Él preferiría morir antes que inclinarse ante nadie. Era obvio que las palabras desesperadas de Wang Xingyun estaban empujando a la montaña celestial de la nieve a un lado con el infierno rojo sangriento. Sin embargo, Wang Xingyun no pareció notar la significativa mirada de Shang Wantianyan. Rugió furiosamente, Xueo Tian, ¿cómo te atreves a insultarme, a mí el señor del valle? Bien, entonces. Te mostraré hoy que dujo el infierno rojo sangriento, montaña celestial de la nieve o Valle de la Pasión, Palacio Extensión del Cielo es el mejor. Xueo Tian resopló de nuevo, parece que has olvidado que este es el gran torneo de las 5 grandes tierras santas.
La secta demonio celestial aún no ha llegado, ya sabes. ¿De qué lado crees que se apoyarán? Fintian, que estaba al lado de Xueotian, permaneció impasible, pero se podía ver una débil sonrisa jugando en la esquina de su boca. Era evidente que estaba satisfecho con las palabras de Xueotian. Añadió a medias. No hay necesidad de que esperemos más a la secta demonio celestial. Empecemos el gran torneo de inmediato. De hecho, la secta demonio celestial ha sido aplastada por mí no hace mucho tiempo. ¿Qué? Una mirada de sorpresa apareció en la cara de Wang Xingyun y Xueotian. El rostro de Shan Guantianyan, por otro lado, oscureció otros pocos matices. Fintian continuó de la misma manera indiferente. ¿Cómo es la secta demonio celestial digna del título de una tierra santa con ese débil poder suyo? Hermano Nieve, ¿acaso el señor del valle no acaba de decir que se asociará con el Palacio Extensión del Cielo para ir contra nosotros? Déjame ver a quién tienen a sus espaldas por atreverse a hablar tan alto de sí mismos. Una intensa aura de muerte llenó instantáneamente el aire de la montaña celestial de la nieve. En términos de fuerza, el Valle de la Pasión tenía un total de 6 emperadores celestiales, mientras que el Palacio Extensión del Cielo tenía 108 reyes celestiales. Sin embargo, había demasiadas personas que el infierno rojo sangriento trajo con ellos esta vez. Solo el infierno rojo sangriento ya estaba más o menos a la par con la fuerza de todos los reyes celestiales, sin contar a Xueotian, que era la persona más fuerte del mundo. En términos de fuerza general, era evidente que la montaña celestial de la nieve y el infierno rojo sangriento tenían una clara ventaja. Justo cuando ambos bandos estaban listos para un enfrentamiento y estaban a punto de desenvainar sus espadas en cualquier momento, una voz casual de repente resonó en el aire. Así que este es el gran torneo de las Tierras Santa. ¿Por qué se parece a una pelea de gánsteres del barrio normal para mí? Esto es un poco decepcionante. La mirada en los 4 grandes señores de las Tierras Santas cambió de inmediato. Sin embargo, la razón detrás de los cambios en la cara de cada persona era diferente. Un joven paseó sin hacer nada hasta llegar a la montaña celestial de la nieve. No había otras personas, sino solo él. Sin embargo, ni siquiera una sola persona presente en la montaña celestial de la nieve sintió su aura antes de su llegada. El joven estaba vestido con una larga túnica azul. A pesar de que no era particularmente guapo, su cuerpo era alto y robusto, sus hombros eran anchos y su espalda era gruesa. Parecía tener solo unos 20 años, y había una expresión de burla en su rostro. Él no parecía estar bajo ningún estrés enfrentándose a tantas potencias. En vez de eso, casualmente caminó montaña arriba hasta que se detuvo junto a Shan Guantianyan. Zhou Weiqing, este es el día del gran torneo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Wu Jingwei, que estaba de pie junto a Xueotian, aulló fuertemente. Eso era correcto. La persona que caminó casualmente aquí cuya aura no fue detectada por ninguna de las personas presentes era nada menos que Zhou Weiqing. Una sonrisa indiferente se podía ver jugando en su rostro. Era obviamente discordante con la atmósfera tensa de los alrededores. Zhou Weiqing echó una mirada de reojo a Wu Jingwei mientras continuaba sonriendo. Por supuesto que estoy aquí para participar en el gran torneo. Hermano Jingwei, si puedes estar aquí, ¿por qué yo no? Yo soy de un Tierra Santa también. Dime, ¿qué tiene de malo participar en este gran torneo? En el momento en que vio a Zhou Weiqing, el señor del Valle de la Pasión Wang Xingyun frunció el ceño. Por otro lado, los ojos del señor infernal del infierno rojo sangriento estaban iluminados con un brillo feroz. Aunque esa era la primera vez que veía a Zhou Weiqing, ya había oído hablar de su nombre muchas veces. Wu Jingwei estaba atónito. ¿Te has unido al Palacio Extensión del Cielo? Shan Guantianyan miró a Zhou Weiqing mientras sonaba indiferentemente. Nuestro Palacio Extensión del Cielo es solo un pequeño templo diminuto, no podemos acomodar a un dios como él. ¿No se unió al Palacio Extensión del Cielo? Wu Jingwei pensó para sí mismo. Su rostro estaba lleno de una expresión de asombro. Wang Xingyun y Fentian también tenían las mismas expresiones. Si sus recuerdos les servían correctamente, la Tierra Santa a la que Zhou Weiqing era más cercano era el Palacio Extensión del Cielo. Aunque esos señores de las Tierras Santas nunca habían visto a Zhou Weiqing como su igual, todos habían oído hablar de su nombre. Al parecer, también habían oído hablar de las cosas que había hecho antes. Por lo menos, en sus opiniones, Zhou Weiqing también podría ser considerado como la persona más poderosa entre los cultivadores en la generación más joven. Dejando a un lado todas las acciones que había hecho a un lado, el hecho de que se atreviese a subir a la montaña celestial de la nieve para arrebatar a su novia y vencer a Wu Jingwei antes de secuestrar a la hija del señor de la montaña Xueotian era algo que sus compañeros nunca serían capaces de hacer.
Más tarde, Sogweikin estableció sin ayuda el batallón inigualable con la ayuda del Imperio Songtian y derrotó con éxito a la coalición combinada del Imperio Baida y Calice. No solo logró salvar a su nación y a su padre, también aniquiló al Imperio Calice sin ningún problema. Incluso se podría decir que fue el Imperio Arco Celestial el que ayudó al Imperio Songtian a construir su línea defensiva en el oeste. Eso, a su vez, logró frenar las fuerzas combinadas de la coalición Baida y Dandun, posponiendo efectivamente la guerra que podría estallar después del gran torneo. Debido a esa razón, Wang Xingyun y Fen Tian, que lo vieron por primera vez, estaban un poco curiosos sobre el joven que les esperaba. Particularmente Fen Tian, porque había muchas potencias del infierno rojo sangriento que fueron sacrificadas en el Imperio Arco Celestial. No había ni siquiera una persona viva entre las personas que él envió. En su opinión, aunque Sogweikin y Lon Shilla eran bastante fuertes, si no fuese porque el Palacio Extensión del Cielo secretamente enviase un fuerte respaldo para ayudarlos, ¿cómo podría el pequeño Imperio Arco Celestial detener a los 4 ancianos del infierno rojo sangriento? E incluso a los asesinos que envió más tarde. Debido a eso, en el momento en que Shen Guantianyang aclaró que Sogweikin no era parte del Palacio Extensión del Cielo, ninguno de ellos pudo evitar sorprenderse. Xuantian fue el único que permaneció impasible. Preguntó con voz profunda. Si no estás aquí en el nombre del Palacio Extensión del Cielo, entonces supongo que estás aquí bajo la secta Demonio Celestial. Sogweikin negó con la cabeza. ¿No dijo el señor infernal Fen Tian antes que no hay más secta Demonio Celestial en este mundo? Tampoco estoy aquí para representar a la secta Demonio Celestial. Wu Jingbing gruñó. Sogweikin, ¿cómo te atreves a hablar tan groseramente así en frente de tantas personas mayores? Es cierto que perdí la última vez en un duelo. Sin embargo, quiero lanzarte otro desafío hoy. Pelear hasta la muerte. Mientras hablaba, salió de la multitud y caminó hacia el frente. Extrañamente, nadie intentó detenerlo en absoluto, ni nadie dijo nada. De alguna manera, parecía que todos querían ver exactamente cuán fuerte era Sogweikin en ese momento. Sogweikin suspiró suavemente. Hermano Wu, para ser honesto, admiro tu perseverancia y potencial. Es una sorpresa para mí que pudieses abrirte paso hacia la etapa Rey Celestial confiando totalmente en tus esfuerzos en tan solo unos pocos años. Parece que mi batalla con usted en el pasado logró conducirlo a ello. Si Tianer no hubiese estado entre nosotros, tal vez podríamos ser amigos en su lugar. Hoy es el día del gran torneo, no creo que sea bueno para nosotros quitarle el centro de atención. ¿Vamos de acuerdo con las reglas del gran torneo? ¿De acuerdo? Wu Jingbing rugió ruidosamente. ¿A qué gran tierra santa estás representando en este gran torneo? Un destello de luz brilló en los ojos de Sogweikin. En cuestión de segundos, una aura concisa e impetuosa brotó de su cuerpo. La expresión de bromista original en sus ojos de repente se tornó solemne cuando sus ojos brillaron con fuerza. Estoy aquí como líder de la secta inigualable, una de las tierras santas de las 5 grandes tierras santas en este mundo. ¿Secta inigualable? ¿Líder de la secta? Wu Jingbing miró a Sogweikin con la boca abierta. Entre todas las personas presentes, solo unas pocas personas no se vieron afectadas por el anuncio. Por otro lado, el resto tenía una mirada peculiar en sus caras. ¿Cómo se creaba una tierra santa? Era uno de los logros más prestigiosos de un maestro de joyas celestiales. Las 4 tierras santas que estaban presentes tenían un legado de más de 1000 años que les dio forma como eran en la actualidad. De repente, hoy, en el día del gran torneo de las Tierras Santas, un joven apareció de repente de la nada y afirmó que él era un líder de secta que fundó una secta llamada la Secta Inigualable, una Tierra Santa. ¿Qué diablos era eso? Esa era probablemente la broma más grande de todo el mundo. Después de quedar atónito sin palabras por un momento, una expresión extraña apareció en la cara de Wu Jingbing. ¿Z Sogweikin, te golpeaste la cabeza con algo? ¿De verdad solo dijiste que has creado una Tierra Santa? ¿En qué te basas para decir eso? Sogweikin le respondió con calma, con otra pregunta en su lugar. Déjame preguntarte entonces. ¿En qué se basan las 4 grandes tierras santas de aquí para decir que son tierras santas? Wu Jingbing respondió sin vacilación. Por supuesto que se basa en la fuerza. Es solo cuando un lugar es lo suficientemente fuerte como para llamarse tierra santa. Sogweikin dio una débil sonrisa. Entonces, naturalmente, también baso mi afirmación en mi fuerza. ¿Solo tú? Wu Jingbing preguntó con incredulidad. En ese momento, realmente pensó que Sogweikin era una persona loca. Sogweikin sacudió su cabeza ligeramente. No, naturalmente, no estoy solo. Mientras hablaba, caminó y se paró al lado de las potencias del Palacio Extensión del Cielo. En el momento siguiente, una capa de deslumbrante luz plateada irradió de su pecho.
Ese brillo brillante que estaba lleno de una oleada de energía de atributo espacial extremadamente poderosa se convirtió en un halo plateado antes de que se extendiese rápidamente. En el momento en que sintieron esa tiránica energía de atributo espacial, todos, incluidos Shen Guantian y Xiao Tian, no pudieron evitar ponerse pálidos en un instante. Las miradas que le estaban dando a Zhou Weiqing en ese momento estaban igualmente llenas de asombro. Todos sabían que Zhou Weiqing vendría y que definitivamente llegaría a la secta inigualable junto con él. Sin embargo, se llenaron de dudas cuando vieron a Zhou Weiqing aparecer en la cima solo antes. En ese momento, el hecho de que una poderosa oleada de energía de atributo espacial fuese emitida por el cuerpo de Zhou Weiqing les había causado aún más conmoción. Aunque Zhou Weiqing poseía el atributo espacial, ese atributo no era el principal después de todo. Poco después, entre las personas que estaban presentes, aquellas potencias cuyas bases de cultivo estaban en la capa Emperador Celestial habían notado algo peculiar. Esa luz plateada no venía del propio Zhou Weiqing, sino de la parte superior de su pecho. Parecía haber una piedra preciosa incrustada en ella. Sin embargo, dado que la luz era demasiado deslumbrante, la pieza de ropa en el pecho de Zhou Weiqing ya no podía ocultar su forma. ¿Qué iba a hacer? Nadie sabía lo que Zhou Weiqing estaba haciendo. Sin embargo, dado que todas las personas presentes eran poderosas potencias, también podían sentir que a pesar de que la luz plateada que emitía Zhou Weiqing estaba llena de una poderosa oleada de energía, no había signos de agresión en lo absoluto. Al mismo tiempo, no pensaron que un joven como Zhou Weiqing pudiese representar una gran amenaza para ellos. El círculo de luz plateada que lanzó Zhou Weiqing tenía un radio de unos 20 metros. Junto con la deslumbrante luz plateada, una serie de sombras comenzó a materializarse gradualmente de la nada. Cada uno de ellas apareció a su lado uno por uno. Teletransportación. Teletransportación masiva. Xiao Tian no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver eso. Aunque había muchas potencias que poseían el atributo espacial presentes aquí, no había nadie que realmente pudiese realizar una teletransportación masiva. Incluso un maestro de joyas celestiales con atributo espacial que estuviese en la etapa Dios celestial tal vez no pudiese realizar esa técnica. A pesar de que las potencias de las 4 grandes tierras santas tenían conocimiento y experiencia, esa era la primera vez que veían una técnica como esa teletransportación masiva. De hecho, se podría decir que la aparición de la secta inigualable esta vez había conmocionado a todos hasta el núcleo. Aquellas personas que pensaron primero que Zhou Weiqing estaba simplemente loco, en un primer momento alzaron sus guardias. Había un buen número de sombras presentes junto a Zhou Weiqing ahora. Aunque el número no era tanto como los del Palacio Extensión del Cielo o el Infierno Rojo Sangriento, había al menos varias docenas de personas en total. El número era aproximadamente más o menos el mismo que el de las personas traídas por el Valle de la Pasión, o tal vez un poco más. La luz plateada desapareció sin previo aviso, y los rostros de esas personas finalmente se pudieron ver claramente. Al igual que la túnica azul larga usada por Zhou Weiqing, todas estas personas vestían la misma túnica azul larga también. Así como ahora había una distinción de colores entre las 5 tierras santas ahora. Entre ellos, los colores que se veían casi similares eran los colores usados por la montaña celestial de la nieve y el Palacio Extensión del Cielo. El Palacio Extensión del Cielo vestía ropas de un color blanco lechoso, mientras que las potencias de la montaña celestial de la nieve usaban las que tenían un color blanco como la nieve. Los miembros del Valle de la Pasión vestían de amarillo, el Infierno Rojo Sangriento lucía un atuendo carmesí y la secta inigualable estaba vestida de azul. Era el tipo de azul que reflejaba mucho el cielo azul. Al ver esas personas aparecer alrededor de Zhou Weiqing, la primera persona que frunció el ceño no era otra que el maestro infernal, Fen Tian. Eso era porque podía distinguir a las 2 personas de pie a ambos lados de Zhou Weiqing con solo un vistazo. Él los conocía a los 2. Más exactamente, la mayoría de las 4 potencias de las grandes tierras santas presentes allí sabían quiénes eran los 2. El hombre que estaba a la izquierda de Zhou Weiqing no era otro que el emperador celestial 6 supremo Long Shilla, que también era conocido como el más poderoso debajo de la etapa Dios celestial. El hombre parado a la derecha, por otro lado, era el líder de la secta demonio celestial, el emperador demoníaco Wu Yunyue. Esas 2 personas en realidad aparecieron aquí al mismo tiempo. Además de eso, a través de la teletransportación, ¿cómo era posible que la escena no sorprendiese al público? Miradas desconcertadas aterrizaron en el número masivo de potencias de la secta inigualable, particularmente detrás de Zhou Weiqing, Long Shilla y Wu Yunyue. Resultaba que estaban las 3 hermanas Shangguan, Tianer, la pequeña bruja Wu Yuan y los 6 reyes celestiales de la secta demonio celestial.
Detrás de ellos habían más personas que también vestían largas túnicas azules, pero esas personas tenían sus cuerpos cubiertos con capas en su lugar. Incluso sus cabezas estaban completamente cubiertas, y nadie podía distinguir las caras debajo. Era casi similar a la gente del infierno rojo sangriento, quienes tenían diferentes atuendos pero el mismo método para ocultar sus identidades. Sin embargo, las personas de la secta inigualable parecían ser aún más reservadas. No se podía sentir ni una onza de energía irradiando de sus cuerpos, y mucho menos calcular su base de cultivo. La luz plateada desapareció por completo y así, la secta inigualable apareció de una manera tan extraordinaria. Parecía haber anulado al instante la atmósfera tensa anterior en la cumbre. Fentian siseó fríamente, Wu Yunyue, ¿todavía no estás muerto? ¿Cuándo cambiaste el nombre de tu secta, No es de extrañar que tu yerno siquiera se atreviese a decir que la secta demonio celestial aún existe. Al mirar a Fentian, los ojos de Wu Yunyue ardieron de odio frente a su enemigo. Su rostro estaba tan oscuro que era horrible. Fentian, pelearé contigo hasta el final hoy. El maestro de la secta está en lo cierto, no hay más secta demonio celestial. Solo existe la secta inigualable. El líder de la secta Zhou es el verdadero líder de la secta inigualable. Soy solo su adjunto, ¿sabes? En el momento en que esas palabras salieron de Wu Yueyun, los otros señores de las tierras santas ya no pudieron contenerse. Inmediatamente, intensos argumentos estallaron uno tras otro.